Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hora 14. El la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. Buenas tardes de nuevo. Lo acabáis de escuchar en directo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan con 80 medidas y 5.000 millones de euros para hacer frente a la subida de los precios por la guerra en Irán. Calculamos, para que nos hagamos una idea, de que este paquete, repito, de 5.000 millones de euros, con todas las medidas anunciadas, va a beneficiar directamente a los 20 millones de hogares en nuestro país y a 3 millones de empresas. El Gobierno anuncia una rebaja importante de impuestos sobre la luz, el gas y los carburantes. A partir de mañana, el IVA que se aplica a estos productos bajará al 10% y se suprimen o se rebajan al máximo los impuestos especiales sobre la energía. Además, extiende hasta finales de este año el bono social eléctrico, congela el precio máximo del butano y el propano y bonifica con 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Una medida que ha dicho Pedro Sánchez, unas medidas que van a estar vigentes todo el tiempo que sea necesario. Vamos a desgranarlas, todas ellas. Estamos en Moncloa. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un plan con una importante rebaja en los impuestos energéticos para responder de manera inmediata a la subida a consecuencia de la guerra en Irán que estamos viendo, entre otros sitios, en los surtidores. Hay 80 medidas por ahora, pero dice el Gobierno que está dispuesto a ampliarlas y entre ellas destaca en carburantes la bajada del IVA del 21 al 10% y la reducción al mínimo del impuesto de hidrocarburos para conseguir rebajas que en el caso de la gasolina pueden acercarse a los 30 céntimos por litro. En la luz baja también el IVA, al igual que en el gas, y se reducen a la mínima expresión otros impuestos para que el impacto en las facturas sea también el mayor. Además, el decreto incorpora la prohibición de que las empresas que reciben ayudas puedan despedir y un mecanismo para aumentar la fuerza y el control que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia tiene para controlar que estas ayudas lleguen directamente al consumidor y no sirvan para aumentar los márgenes empresariales. Estas son las medidas económicas que acaba de anunciar Pedro Sánchez. Decía el presidente del Gobierno que aún así la mejor medida es que acabe cuanto antes esta guerra por la que está literalmente muy enfadado. Que estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos. Esto en una mañana de muchísima tensión dentro del Gobierno entre los dos socios. El Consejo de Ministros extraordinario en el que se han aprobado estas medidas ha empezado con 2 horas de retraso por el plantón inicial de los ministros de Sumar y finalmente el PSOE ha aceptado parcialmente esas exigencias de esa formación. Y digo parcialmente, Josué Coello, porque la principal exigencia de Sumar eran las medidas en materia de vivienda y estas van a ir, sí, pero en otro segundo Real Decreto, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, van a ir en otro decreto que incluirá la prórroga de los alquileres que vencen este año, unos 600.000, era una de las exigencias de Sumar. Ministros como Pablo Bustinduy en los últimos meses han insistido con esta cuestión y esto es así como la cuestión de los márgenes empresariales, que también era otra reivindicación de Sumar. Por eso, poco antes de que comenzase la reunión del Consejo de Ministros, en torno a las 10 menos cuarto de la mañana, los 5 ministros de Sumar han decidido no entrar y seguir negociando, lo que ha provocado el retraso de este inicio del Consejo, que incluso ha empezado sin acuerdo entre socios y ha sido dentro cuando Sánchez y Montero han negociado con los 5 titulares de Sumar. Esto acaba de decir Sánchez sobre este asunto. Bienvenidos a Europa, bienvenidos a una cultura de democracia, de negociación, de acuerdo, que se sustancia en estos 2 reales decretos leyes. Y creo que esto es lo relevante. Lo relevante es, sí, el procedimiento, y el procedimiento es de contraste, de diálogo, de debate. En cualquier caso, Casal, viendo las mayorías parlamentarias, veremos el recorrido de este decreto porque tiene difícil convalidación. 2 de la tarde y 4 minutos. Bueno, todas estas medidas que ha expuesto Pedro Sánchez y que, recordemos, tienen que ser validadas en el Congreso, están provocando ya una cascada de reacciones políticas. El Partido Popular, que todavía no ha confirmado si va a apoyar o no estas medidas, sí que ha criticado ya al Ejecutivo por haber copiado sus propuestas. En Génova está a punto de comparecer el secretario general de los populares. Allí está Julia Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El PP había condicionado su apoyo a que el Gobierno asumiese sus propuestas y una vez que han conocido que en el decreto se incluirán rebajas de impuestos como las que ellos pedían, la primera reacción ha sido
partido acusar al Ejecutivo de copiarlos, pese a que el Gobierno ya anunció que incluiría propuestas de todos los grupos. El PP había exigido rebajas del IVA al 10% a los combustibles y a la electricidad. Hoy Esther Muñoz, la portavoz popular en el Congreso, ha escrito en sus redes sociales: la ministra de Hacienda se partía de risa sobre las propuestas del PP, hoy las copia. Esa es hasta ahora la reacción por parte de los populares. No detallan todavía si están dispuestos a apoyar el texto del Gobierno o no. Desde Génova también afean al Gobierno la tardanza en tomar estas medidas. Creen que el decreto debería haber llegado antes. Estamos a la espera de que salga a hablar Miguel Tellado, el secretario general del partido. Es una comparecencia que no estaba prevista, pero dicen desde Génova que la situación que se ha dado hoy con las tiranteces internas en el Gobierno requiere no solo una valoración económica del decreto, sino una valoración política de un Ejecutivo en llamas. Escucharemos a partir de 1:30 las palabras del Partido Popular. Comparece ahora mismo en directo en el Congreso de los Diputados uno de los ministros de Sumar, Ernest Urtasun. Sobre el terreno, se cumple hoy el día 21 de esta guerra. Sigue el fuego cruzado entre Israel e Irán, con un régimen de los ayatolás cada día más descabezado. En las últimas horas, Israel y Estados Unidos han matado a otros 2 altos cargos iraníes. Información de Antonio Martín. Israel bombardea Teherán, el sur de Líbano y Siria. En este último país, además, amenaza con expandir su ofensiva para proteger a los drusos, aliados del ejército hebreo. Además, ha eliminado a varios cargos del régimen iraní, de los que la baja más relevante de hoy es la del portavoz de la Guardia Revolucionaria. Irán responde lanzando drones contra objetivos situados en Arabia, en Emiratos o en Jordania, y ha vuelto a impactar en una de las principales refinerías de Kuwait. El gobierno iraní ha amenazado además al Reino Unido con atacar sus bases si ayudan a Estados Unidos, y a los militares estadounidenses e israelíes les avisa de que no van a estar seguros en ningún destino turístico del mundo. 2:06, nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Hora 14, con Javier Casal. Y con otras cuestiones de este día, y está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Fueron varios los factores que desencadenaron el apagón del pasado 28 de abril y que provocaron una caída en cascada del sistema. Según el informe final publicado esta mañana por los expertos europeos, fue un conjunto de desconexiones que no debía de haberse producido, falta de respaldo o fluctuaciones. Además, es una última hora de los tribunales. El juez Peinado ha vuelto a unificar las investigaciones abiertas a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y envía de nuevo a la mujer del presidente a un tribunal de jurado, después de que la Audiencia de Madrid revocase su primera decisión al entender que no había acreditado los indicios de delitos contra ella. Le cita el próximo 1 de abril, es decir, en plena Semana Santa. Edición especial de Hora 14. A partir de 1:30 resumimos todas las medidas que acaba de anunciar en su comparecencia, que acaba de finalizar, por cierto, el presidente del Gobierno desde Moncloa, con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido. Comenzamos, son las 2 de la tarde y 7 minutos. Hora 14.